¿Qué tal, muchachos? Chicas, ¿cómo me les va? ¿Cómo estamos pasando? ¿Cómo me les fue con las reflexiones sobre el hombre, un animal político? Los puso a pensar un poquito, conversaron con su familia de lo que hablamos, mejor dicho, de lo que hablé. Me hubiera gustado, como les dije, ¿sabes? Dialogar porque es un tema de diálogo, de debate, pero espero que hayan puesto las pautas para que conversaran en su familia, dialogaran un poquito sobre esta cuestión de la política. Bien, en esta semana 14, en cambio, vamos a reforzar un poquito algo que nosotros ya habíamos visto. En el plan que nos ha mandado el gobierno para trabajar, nos mandan un tema que nosotros ya estábamos adelantaditos, ya hemos avanzado mucho más que lo que el gobierno había mandado. Nosotros estábamos un poquito adelante, pero por lo tanto vamos a reforzar porque, como les dije, esta parte de la lógica, del razonamiento, es fundamental, muchachos. Entiéndanlo. No es que el canzón del profesor Arnovio con su filosofía nos quiere dar lata y molestar, sino que es la base para que usted sea capaz de hacerse entender, que sea capaz de expresar sus ideas en orden y de manera correcta. Entonces tenemos que entender bien el razonamiento y cómo funciona para poder aplicarlo. Recuerde que usted tiene que manejarse en la cuestión de los ensayos, más aún ahora que usted ya no va a hacer los proyectos como los hacían en los otros años, un proyecto productivo, esa cosa no. Ahora a ustedes les toca proyectos de investigación, estudio de casos, eso es lo que dice la normativa. Entonces tienen que desarrollar informes y los informes son para llegar a conclusiones. Ahí usted va a aplicar lo que yo le estoy enseñando, el razonamiento correcto, que elabore premisas, juicios, proposiciones verdaderas, organizadas, que al irlos enlazando les lleven, solitos le lleven a sacar la conclusión. Si usted hace el proceso mental correcto, aplicándolo a través de la investigación de campo y expresando lo que usted investiga, lo que usted con frases y proposiciones ordenadas, que tengan una validez, como vimos en lo que es la verdad y validez, que es lo que vamos a reforzar hoy, usted va a tener éxito y va a poder siempre expresar sus ideas de manera correcta. También, cuando usted conversa con las demás personas, pónganos de sus ideas antes de expresarlas. Plantee si usted va a hacer un razonamiento deductivo o va a hacer un razonamiento inductivo para que la gente lo pueda entender. No se han olvidado, ¿verdad?, qué es el razonamiento o la inferencia deductiva y la inductiva. Supongo que no. La inferencia deductiva, dijimos, es la que usted va de un concepto, de una proposición o juicio universal hacia una conclusión particular. Y si lo hace inductivo es al revés, de juicios particulares va a llegar a una conclusión universal. Entonces, esa es la esencia, esa es la base de la investigación, del desarrollo en cualquier campo humano y de las conversaciones de las personas. Una conversación seria, una conversación que se sostenga con razonamiento, se fundamenta en esto, muchachos. Por eso hoy vamos a reforzar esta parte del razonamiento, pero entendiendo este asunto, el último tema que habíamos visto de lógica, que es la verdad y la validez. ¿Por qué se quiere hacer énfasis en esto? En la situación actual, para que usted vea que la filosofía, el razonamiento no está desconectado de la realidad. En la realidad actual, ¿qué sucede? Nosotros estamos escuchando frecuentemente intervención de personas, conceptos, noticias, leemos de pronto en algún artículo de periódico, los que o en internet mismo nos llegan eh, informaciones, en el Facebook nos llegan los fake news, esas noticias falsas, y cómo podemos nosotros deducir que es una noticia falsa o que no tiene validez. Es precisamente cuando nosotros sabemos analizar un argumento, cuando sabemos identificar las premisas y si esas premisas realmente llevan a esa conclusión. O nos damos cuenta que en realidad esa conclusión no tiene nada que ver con las premisas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante comprender el razonamiento y por eso vamos a nuevamente reforzar lo que es la verdad y la validez del razonamiento. Entonces, voy a irme un poquito atrás, ¿no? Al razonamiento. Recordamos rápidamente. El razonamiento es un proceso mental
que parte de una verdad conocida para obtener otra. ¿Sí? De la verdad conocida parto a otra. Muy bien. El razonamiento es también una inferencia. ¿Qué es una inferencia? Es una combinación ordenada y concatenada de juicios. Ya sabemos lo que es un juicio, ya sabemos lo que es algo ordenado, ya sabemos lo que es concatenado. Es decir, que lo de arriba tiene relación con lo de abajo y la conclusión depende de lo arriba. Eso es concatenado y que tengan un orden. De una verdad que conozco, que es la idea que yo propongo, cuando usted haga su proyecto de tesis, de investigación, va a tener que plantear una hipótesis, que es su idea, y la tiene que argumentar para comprobar si es verdadera o falsa. Entonces, de una verdad conocida usted va a tener otra nueva. Y todo eso lo hace con una combinación ordenada y concatenada de juicios. Aquí teníamos en el ejemplo, ¿no? Los juicios que planteo al comienzo son las premisas y me da la conclusión. Entonces, ahí el ejemplo. Parto de lo general, de una verdad conocida, a una particular para llegar a una conclusión específica y puntual, que es el resultado de investigación. Los animales son seres vivos, el perro es un animal, el perro es un ser vivo. Ok. Estamos recordando, esto ya lo hemos visto, por eso voy rápido. Dijimos que habían 4 formas de inferencia o 4 formas de razonamiento, que una era la inductiva, donde voy a obtener una conclusión particular partiendo de uno universal. Por ejemplo, todo hombre es mortal es universal, Sócrates es hombre particular, por lo tanto Sócrates es mortal, una conclusión particular. De algo general llegó a uno particular. Y el razonamiento o inferencia inductiva era el proceso contrario. Voy a obtener una conclusión universal partiendo de un juicio particular. Aquí teníamos el ejemplo, la pelota cae, la piedra cae, todos los objetos caen. De algo particular concluyo algo general. Y estaba la inferencia inmediata, que es aquella que la saco directo. Si no tengo que estar utilizando 2, 3 proposiciones, que con la primera me sale la segunda. Va directamente. Por ejemplo, cuando dijimos, ningún hombre es árbol, por lo tanto ningún árbol es hombre. No necesito nada más, voy directo. Y la inferencia inmediata, que es igual a las de acá, que me sirvo de varias premisas para llegar a la conclusión, paso de una verdad a otra, pero usando varias. Todo cuerpo tiene cantidad, la mesa es un cuerpo, la mesa tiene cantidad. Para llegar a esta conclusión he utilizado varias. ¿Ok? Nos interesan esta y esta, la inductiva y la deductiva, básicamente, que es con lo que vamos a trabajar generalmente. Ahora sí, a lo que nos corresponde. Verdad y validez. Verdad es algo comprobado, que se puede verificar, que es cierto, que es veraz. Validez es cuando se sigue un proceso correcto. Por eso es válido, porque se ha hecho el proceso correcto. Cuando usted hace un trámite incorrecto y dice, no, su documento no es válido, porque no ha seguido la línea correcta. De pronto es fraudulento, de pronto ya caducó, etcétera, etcétera. Por eso no tiene validez. Su licencia ya no es válida. ¿Por qué? Porque ya caducó. No tiene que volver a hacer el proceso nuevamente. ¿Cuándo es verdadero? Que compruebo que es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el razonamiento? Que en el razonamiento la verdad y la validez son independientes. Son totalmente independientes. Lo ideal es que un razonamiento sea verdadero y válido. Pero no siempre se da ese caso. Se dan razonamientos inválidos y verdaderos. Y razonamientos válidos, pero falsos. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que vimos la última vez. Recordémoslo para que nos quede claro, para que así puedan hacer mejor los otros ejercicios que les queda en la guía. Ese día de la guía hicimos solamente el primer ejercicio, que es el de la página 23, me parece que hicimos solo el primero. Hoy tenemos que hacer los otros 3. Para eso nos vamos a servir de lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es la validez? La validez es que se sigue el proceso correcto. Es decir, que la conclusión sea el resultado de las premisas. Que la conclusión a la que yo llego, verdaderamente yo la haya sacado de lo que dije antes. Cuando usted haga su proyecto de investigación en tercero, usted tendrá que presentar un informe.
Ese informe se basa en una idea que usted va a plantear, que será el título del proyecto. Ese tema de ese proyecto usted lo va a investigar partiendo de una hipótesis, de algo que usted supone que puede ser. Es su idea. Ahora, esa idea, usted va a tener que colocarle las premisas. Es decir, ¿cuáles van a ser las premisas? Lo que usted investigue a través de encuestas, de entrevistas, de investigación en el libro. Entonces, usted va a investigar sobre ese tema y tiene verdades. Recuerde que el razonamiento es de una verdad conocida llegar a una nueva, a una conclusión. Entonces, usted plantea su idea y la va a comprobar. Para eso va a investigar. Va a tener premisas. Entonces, luego de todas esas investigaciones, de las encuestas, de las entrevistas, de, no sé, la investigación bibliográfica, esas van a ser sus premisas. Con eso usted va a sacar la conclusión. La conclusión que le puede decir que eso que usted dijo al comienzo era verdadero o era falso. Pero usted ha seguido el proceso correcto. Usted no puede plantear un tema acá arriba, en la idea principal del tema, plantear su idea, que es la hipótesis, y luego comienza a averiguar cosas que no tienen nada que ver. Como en el caso que no sé si les conté en alguna ocasión, en una de esas tesis o proyectos que hacen en un colegio por ahí, tenían el tema del cáncer. Muy bien, no sé por qué, no me acuerdo ni por qué llegó a mis manos ese proyecto. Supuestamente ese proyecto ya había sido revisado, ya era el informe, ya habían llegado a la conclusión. Y cuando me pongo yo a leer en la parte bibliográfica del cáncer, de lo que han investigado sobre el cáncer, había unos 2 o 3 párrafos en los que hablaba del cáncer, claro, pero hablaba del cáncer del signo zodiacal. Entonces se da cuenta que no hay un razonamiento ahí porque esa premisa, esa idea que yo he planteado, ese juicio, esa proposición, no tiene nada que ver con el tema. Por lo tanto, la conclusión que me va a salir equivocada, porque no he seguido el proceso correcto. ¿Entiende a dónde quiero llegar? Que todo proceso de investigación que usted haga, todo razonamiento, toda idea que usted plantee y quiera defenderla o argumentarla, tiene que seguir el proceso correcto. Es decir, que la conclusión a la que usted llega sea el resultado de las premisas, como en el ejemplo que pusimos de Kant y Hegel. Entonces, Kant es un filósofo, Hegel es un filósofo, por lo tanto, Kant y Hegel son filósofos. En el ejemplo de estos estudiantes que han hecho lo del cáncer, ellos no podían llegar a la conclusión de que el cáncer es una enfermedad si acá en la premisa habían colocado que el cáncer es un signo zodiacal. ¿Entiende? Entonces, para que su razonamiento, su argumento sea válido, para que sea valorado como válido, tiene que seguir el proceso correcto. Que la conclusión, porque en el informe que usted va a hacer de su proyecto de tesis, termina es con las conclusiones. Y las conclusiones son en base a lo que usted dijo antes. No va a hablar de una cosa acá y en la conclusión va a decir otra. Muy bien, entonces, primer ejemplo. Este es un proceso válido y correcto, que es lo ideal, que así debería ser siempre. Y así debería ser siempre, ¿verdad? Que todo fuera un proceso válido y que se llegara a la verdad, a algo verdadero. Pero sabemos que en el razonamiento puedo encontrar esta estructura de acá, que la validez no depende de la verdad, como en este caso. Kant es un filósofo, Hegel es un filósofo, eso es verdad. Por lo tanto, Marx es un filósofo, es verdad. Pero en cambio, ¿dónde está el error? ¿Por qué no es válido? Porque esta conclusión no la saqué de aquí. Esta conclusión la saqué porque se me ocurrió, porque yo sabía, porque yo conocía, pero no me lo está dando la investigación que hice acá. No me la dio las premisas. Acá sí. Kant y Hegel son filósofos porque yo lo saqué de aquí. Acá Marx es un filósofo. ¿Acá de dónde me habla de Marx? En el ejemplo de los muchachos del cáncer. ¿Cómo va a decir que el cáncer es una enfermedad si acá no me está hablando nada de la enfermedad, sino que me está hablando del signo zodiacal? Entonces, este es el caso donde el proceso es inválido, aunque la conclusión que se dice sea verdadera. ¿Por qué no es válido? Porque no siguió el proceso.
No siguió el proceso. Lo que estoy diciendo es verdadero, pero no es el resultado de las premisas. La conclusión no salió de las premisas. Es verdadero, pero es inválido. Y el otro ejemplo que teníamos, la otra situación que se puede presentar es que con la invalidez, que puede ser el de acá, donde el razonamiento puede ser válido, el proceso puede ser válido, esta conclusión se la sacó de aquí, pero no quiere decir que sea verdad. Si los que miden más de 1,80 juegan baloncesto y Antonio mide 1,80, entonces Antonio juega baloncesto. He seguido el proceso, la conclusión la saqué de aquí, pero no es verdadera necesariamente. Porque no por medir todos los que miden 1,80 juegan básquetbol, eso les dije la otra vez, ¿no? Hay personas que miden más de 2 metros y no juegan baloncesto, juegan otras cosas, o no juegan nada. ¿Comprendido? Entonces, quede claro entonces, que la verdad y la validez son dos cosas independientes. Lo ideal es que el razonamiento tenga las dos características, verdadero y válido. Pero pueden darse estos errores, y es lo que usted va a descubrir en el trabajo, en su guía que tiene hoy, en la guía número 14. ¿Sí? A ver, ¿dónde está la guía 14? Acá. Entonces, en la guía usted va a empezar como siempre, yo les hago un recuento, usted va a ver qué es el razonamiento, ¿sí? Ya eso lo vimos, cuántos tipos de inferencia hay, estamos recordando, y aquí una reflexión. ¿Por qué crees que cuando escuchamos un argumento de alguien, lo estamos escuchando, podemos decir, me parece que es verdad, o puede decir, no, me parece que es mentira? ¿No creen que depende mucho de la validez que nosotros veamos, que vemos que las ideas como que no tienen, como que no tienen sentido? Entonces uno dice, eso como que no es verdad. O uno decir, parece que sí es verdad lo que está diciendo. Todo depende del razonamiento. Entonces usted va de acuerdo a aquí está, esta guía es cortita, no son solamente 2 o 3 actividades, ya ustedes las han realizado. En este caso usted me va a presentar en una red conceptual qué es verdad y qué es validez. Ya hablamos que son dos cosas independientes, ¿verdad? Usted con ayuda de lo que hemos visto, con la ayuda del texto, usted va a hacer una red conceptual donde va a definir qué es verdad y qué es validez. Lo va a presentar en una red conceptual. Y luego, en un esquema de llaves, clasifique los tipos de argumentos con sus ejemplos. Si los tipos de argumentos son eso que le dije. Argumento válido y verdadero. Argumento inválido, pero verdadero. Y argumento válido, pero falso. Sí, entonces usted lo va a clasificar en un esquema de llaves. Luego va a proponer a varios miembros de su familia uno de los argumentos verdaderos, pero inválido que usted hizo en la guía número 12. Acuérdese que en la guía número 12 usted tenía que hacer argumentos que fueran verdaderos, pero inválidos, como el de Marx, ¿no? Que le den su opinión si aceptan que es verdadero, porque supone que es verdadero, pero no es válido, ¿sí? Entonces, obviamente ellos le van a decir que sí es verdad. Y luego usted le va a explicar, después de que los deje hablar a ellos, usted le va a explicar por qué no es válido, ¿sí? Ahora usted va a ser el maestro, usted va a ser el profesor, la profesora. Y la tarea es de la página 26, es la página 26, no la 23. Ya hicimos en la guía 12, hicimos el primer fragmento. Ahí quedan otros 3. De esos 3 usted va a elegir 2, ¿sí? Va a elegir 2. Ya analizamos el primero. Usted va a elegir 2 de los otros 3 que quedan y va a hacer lo mismo que hizo con el otro. Va a determinar si los argumentos son verdaderos o falsos y si son válidos o inválidos. Eso es todo, jóvenes. Trabajen con seriedad. Disculpen que estamos atrasados. Espero en algún momento poder que conversemos qué fue lo que pasó, porque me atrasé. Un caso bastante particular, pero no hay tiempo aquí para comentarlo. Y ese convertirlo, ¿cómo es? Face to face, para que sepan qué fue lo que pasó y por qué estamos un poquito atrasados. Deberíamos estar ya en la 15, en esta fecha que subo esto, pero estoy subiendo la 14 por cuestiones. Pero ya en este transcurso del resto de esta semana que estamos, la semana del 7 de septiembre, terminaré de subir la que falta.
que es la guía número 15. ¿Ok? Listo, jóvenes, un gusto haber trabajado esta clase. Espero que comencemos a aplicar y nos vemos.